como complemento al diplomado anterior en el cual hemos visto todo lo que es el derecho procesal de familia, ¿no es verdad? Entonces vamos a iniciar el día de hoy con esta clase donde vamos a hablar básicamente de dos procesos que son importantes, que es el proceso de alimentos en todas sus modalidades, tanto en aumento, reducción, variación, prorrateo, extinción, y vamos a hablar del proceso de filiación extramatrimonial y también matrimonial. Bien, esta clase vamos a procurar que sea bastante dinámica, ya que vamos a poder escuchar a todos los participantes para que podamos absolver sus dudas y de repente brindar alguna orientación respecto a cómo puedan conducir de repente un escrito o cómo conducir una contestación de la demanda. Bien, como nosotros sabemos, los procesos de primero nos vamos a enfocar en los procesos materia familia, ¿bien? Que tienen que ver básicamente con los procesos de alimentos y filiación. En estas dos clases de proceso debemos de encontrarnos y encuadrarnos en que nos encontramos frente a casos judiciales que involucran a miembros de una familia o a miembros de quienes fueron una familia. Entonces, en el caso que se involucren a menores, debemos de saber que se tiene que aplicar el principio del interés superior del menor. Asimismo, se tiene que aplicar el principio de debida diligencia, ya que nosotros no podemos desarrollar un proceso sin prever los efectos secundarios que pueda traer respecto al menor y respecto a las relaciones ya un tanto destruidas de la expareja o de los excónyuges, ¿no es verdad? Entonces, nos vamos a enfocar a adentrarnos en lo que es el primer acto procesal en un expediente judicial, que es la demanda. Dicho esto, vamos a pasar a compartir nuestra primera diapositiva. Bien, nosotros, al momento de redactar una demanda judicial, lo que tenemos que procurar primero, en el caso de los colegas que litigan, es determinar qué es lo que quiere la parte demandante, qué es lo que quiere nuestro patrocinado o nuestra patrocinada. En el caso de la demanda de alimentos, lo primero que debemos de preguntar es si el menor se encuentra reconocido. Si bien es cierto, nuestra legislación prevé los alimentos para los hijos no reconocidos, pero debemos de saber que esto conlleva efectos futuros, ya que nuestra legislación es clara al señalar que únicamente se le fijará pensión de alimentos a los hijos no reconocidos hasta los 18 años. Entonces, si es que nos encontramos frente a un caso en el cual el menor para quien se van a pedir alimentos no está reconocido, lo correcto sería direccionarlo a un proceso de filiación extramatrimonial y acumulativamente alimentos. ¿Para qué? Para primero determinar la identidad del menor y segundo para fijar la pensión de alimentos. Tercero, ¿qué debo preguntarle yo a mi patrocinado antes de interponer una demanda de alimentos? ¿Cuál es la capacidad económica del demandado? El demandado no necesariamente tiene que ser el padre, también puede ser la madre, ya que actualmente yo voy viendo muchos casos en el juzgado en la cual las madres han abandonado el hogar y han dejado a los hijos con el padre. Entonces, no necesariamente tendrá que ser demandado en un proceso de alimentos el padre, sino también puede ser la madre. Entonces, tendremos que nosotros indagar antes de iniciar el proceso a qué se dedica el obligado alimentario. Si tiene un trabajo fijo, si es que es un trabajador independiente, si es que es una persona letrada, ¿qué quiere decir? Que ha accedido a un título universitario, un título pedagógico, o tiene alguna clase de estudio superior, o si nos encontramos frente a una persona iletrada con un solo oficio o de repente con un trabajo independiente o trabajos esporádicos. Debemos de indagar para conocer cuál es el contexto social de esta familia, porque nos podemos encontrar frente a una familia que pertenece al área rural, bien, a una comunidad campesina, a un anexo, caserío, o nos podemos encontrar frente a una familia que está en el ámbito urbano. Estos aspectos van a ser vitales para que tú puedas interponer una demanda de alimentos.
Muchas veces creemos que los procesos de alimentos son el más sencillo de los procesos y no es así. ¿Por qué? Porque en el decurso del proceso nos damos cuenta que si aportamos los medios probatorios adecuados, vamos a obtener un resultado adecuado. Pero si es que no aportamos lo necesario, nos vamos a encontrar indefensos en un proceso el cual no conocíamos y de repente no sabíamos a dónde nos podría llevar. Entonces, una vez que nosotros sepamos qué es lo que quiere nuestro patrocinado o qué es lo que quiere la demandante, decidiremos si vamos a interponer la demanda primero, ante qué juez. Según las reglas generales de la competencia, todo proceso civil debe de ser demandado en la jurisdicción del demandado. Bien, pero el mismo Código Procesal Civil nos señala que existe la competencia facultativa y es aquella que se aplica en los procesos de alimentos. ¿Por qué? Porque nos señala taxativamente el Código Procesal Civil que la persona que demanda puede decidir si demanda en la jurisdicción del domicilio del demandado o en la jurisdicción del domicilio de la demandante. Entonces, podré demandar en la jurisdicción donde yo vivo como demandante o en la jurisdicción donde vive el padre de mi hijo. Bien, una vez establecido ante qué juzgado voy a interponer mi demanda, pasaré a hacerme la siguiente pregunta. ¿Bajo qué forma voy a demandar alimentos? Tenemos dos opciones. La primera opción es demandar alimentos en porcentaje. ¿Cuándo demandaré alimentos en porcentaje? Lo ideal es que se demande esta forma de prestar alimentos cuando el obligado alimentario tiene un trabajo fijo o tiene un ingreso fijo, el cual tú puedas probar en el proceso. Por ejemplo, si voy a demandar a un policía, se cursará un oficio en el proceso y me informarán cuánto gana. Si voy a demandar a un profesor, cursaré un oficio, me informarán cuánto gana. Si voy a demandar a un conductor, voy a demandar a un técnico, voy a demandar al personal de limpieza de una empresa, también podré demandar en porcentaje. ¿Por qué? Porque tiene un vínculo contractual y por tanto percibe una remuneración mensual que es determinable. ¿Qué es determinable? Que puedo determinarlo en soles, que todos los meses gana 2,000 soles, que todos los meses gana 1,025 soles, que todos los meses gana 1,050 soles. Y como trabajador formal que percibe una remuneración mensual, percibe también los beneficios sociales, que si es, dependiendo de la modalidad contractual en la cual se encuentre, percibirá pues en las gratificaciones como escolaridad, aguinaldo por fiestas patrias, aguinaldo por fiestas navideñas. Si es que está bajo el régimen privado, 728 percibe CTS anual, percibe doble remuneración en fiestas patrias, doble remuneración en Navidad. Si nos encontramos frente a un trabajador CAS, también percibe beneficios como son el aguinaldo y un monto en fiestas patrias y un monto en Navidad, ¿no? Que normalmente es 300, 400 soles. Este año dicen que se va a dar una bonificación de 600 soles a todas las modalidades contractuales. Si yo demando en porcentaje, voy a ser beneficiario de cualquier bonificación que le paguen al obligado alimentario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando voy a decidir demandar en porcentaje, debo de tener la plena seguridad y convicción que el obligado alimentario percibe una remuneración, sea de un ente estatal o sea de un ente particular o privado. Puede trabajar en una empresa, puede trabajar para el Estado. Entonces, lo importante es saber que percibe una remuneración. Nos vamos a la otra forma, que es la forma de prestar alimentos en monto fijo. ¿Cuándo se va a fijar en monto fijo? Primero, cuando no tengo la certeza de lo que gana el obligado alimentario. Segundo,
el obligado alimentario tiene un oficio o es trabajador independiente o puede ser profesional, pero es independiente y no puedo determinar exactamente cuánto gana para aplicarle el porcentaje. En esos casos, debo demandar en monto fijo. ¿Para qué? Para que se señale un monto, sea 300, 400, 1000 soles de pensión, y esto pague el demandado de manera mensual. ¿Por qué es importante que nosotros definamos de qué manera vamos a demandar alimentos? Ustedes dirán, pero ¿por qué esta distinción? El problema surge cuando el obligado alimentario incumple el pago de la pensión alimentaria. Bien, ahí surge el problema, en la etapa de ejecución. Si tú me demandas porcentaje, bien, sin que el obligado alimentario tenga una remuneración mensual, me generará a mí un problema al momento de ejecutar la sentencia. ¿Por qué? Porque yo puedo disponer que el señor pase el 20% de los ingresos mensuales que percibe, pero si no sabemos cuánto percibe, ¿en base a qué sacaremos este porcentaje? Es por ello que muchos colegas en los PAS letrados, incluida yo, para evitar estos conflictos al momento de efectuar la ejecución de la sentencia, hemos optado por aplicar el porcentaje cuando no se prueba la capacidad económica a la remuneración mínimo vital. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Les voy a contar la casuística. Años atrás, en el juzgado en el cual yo trabajo, tengo infinidad de expedientes que se han sentenciado en porcentaje cuando el obligado alimentario no percibía una remuneración mensual. ¿Qué quiere decir? Que el obligado alimentario pudo ser independiente, es una persona que no tiene trabajo fijo, tiene trabajo esporádico. E incluso tengo un caso de un ingeniero civil, ¿bien? Que le han fijado el 25% de los ingresos mensuales que percibe. Resulta que como el señor no tiene un trabajo fijo, sino es un trabajador independiente, él no deposita las pensiones de alimentos. Y la demandante decide efectuar una liquidación. Al momento de liquidar, lo que nosotros procedemos a hacer es efectuar la liquidación en base a la última boleta de pago que obra en el expediente, ¿no es verdad? Al último indicio de los ingresos del obligado. Pero resulta que al correr traslado de la liquidación, este obligado alimentario formula oposición, formula observación, mejor dicho. La figura es observación. Observa la liquidación. ¿Y qué dice este señor? Que ha estado desempleado 3 meses y pide que los 3 meses se le efectúe en base al mínimo vital, y luego ha cursado trabajos en una municipalidad donde le han pagado menos, digamos 1,500 soles. Luego presenta otro contrato de trabajo en el cual dice que le ha ganado 3,000 soles. Luego presenta otro contrato de trabajo de otro mes que ha trabajado de manera independiente, emitiendo recibo por honorario. Y entonces, ¿qué hace esta observación? ¿Qué genera en el juzgado? Genera que el secretario no pueda hacer la liquidación. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque en los juzgados no es que el secretario agarre su calculadora y empiece a multiplicar. No es así. Todos los secretarios judiciales que practican liquidación de alimentos trabajan con un programa que se llama Interleg. Es un programa que te aparece así una ventana donde tú tienes que poner la fecha de inicio de la liquidación y la fecha fin y el monto de la pensión de alimentos. Y haces un clic y todito el sistema te bota cuánto debe más los intereses y te hace un resumen de la deuda. Y en base a este interleg, el secretario transcribe la liquidación de alimentos. Entonces, la pregunta será, si es que un señor no tiene el obligado alimentario, una remuneración mensual constante para efectuar la liquidación, como en el caso que les conté,
y presenta un contrato por un monto, otro contrato por otro monto, pide que cuando no trabajó se aplique mínimo vital, ¿qué va a conllevar en nuestro proceso? A que el secretario deje una constancia y señale que no puede efectuar la liquidación, por lo cual se requiere un perito judicial. ¿Qué genera que se nombre un perito judicial en un proceso de alimentos? Gasto para la demandante, tiempo para la ejecución y para llegar a la remisión de partes al Ministerio Público para que se formalice el delito de la omisión a la asistencia familiar. Entonces, muchas veces se vuelve inejecutable nuestra sentencia de alimentos. ¿Por qué? Por esta clase de acontecimientos. ¿Y quiénes son las perjudicadas? Las madres de los hijos alimentistas que tienen su sentencia en porcentaje. ¿Y quiénes reclaman? Las madres de los niños. ¿Por qué? Porque al nombrar perito se tiene que fijar un honorario para los peritos judiciales. ¿Y esto en demérito de quién va? En demérito de la economía de la demanda. Entonces, para evitarnos estos conflictos en etapa de ejecución de los procesos de alimentos, debemos de saber al inicio del proceso qué convendrá demandar, si porcentaje o monto fijo. Porque si el trabajador es independiente, me conviene demandar monto fijo. Pero si percibe una remuneración mensual, me conviene demandar porcentaje. Una vez que determine qué forma voy a demandar, pasaré a preguntarle a mi patrocinada cuáles son los gastos que efectúa su menor hijo. ¿Por qué? Porque será en base a estos gastos que efectuaré mi petitorio de la demanda. Y podré yo en el proceso, primero en la demanda, luego en la audiencia única, alegar cuáles son los gastos del menor alimentista. Debo preguntarle, porque muchas veces los abogados no se dan el tiempo de preguntar a sus patrocinadas si el menor sufre alguna enfermedad, si el menor consume alguna medicación. Bien, ¿por qué? Porque no nos encontramos siempre frente a niños sanos, sino muchas veces frente a niños que tienen discapacidades, nos encontramos frente a niños que tienen enfermedades y requieren atención médica constante y también medicación constante. Entonces, al nosotros indagar y conocer el caso de nuestra patrocinada, en el caso que sea mujer, vamos a tener las herramientas y las armas para a nivel del proceso poder batallar por nuestra pretensión. Bien, es por ello que aquí vamos a ir avanzando a medida que les voy explicando. Tenemos pues el exordio de una demanda, que es pues señalar siempre por tradición se pone secretario expediente. Como es una demanda nueva, todavía no sabemos el número del expediente. Podemos siempre el cuaderno, que es el cuaderno principal. Escrito es el escrito número 1. Bien. Sumilla, demanda de alimentos para menor de edad. Aquí tenemos a quién va dirigida la demanda. Es dependiendo el órgano jurisdiccional de la jurisdicción donde tú decidiste demandar. En caso de alimentos, facultativa, sea en la jurisdicción de la madre o la jurisdicción del padre. Se pone el nombre completo, bien, de la madre o padre del menor, quien tiene bajo su custodia el menor para que pueda demandar. Se copia su número de documento nacional de identidad y se señala que actúa en representación del menor y se señala el nombre del menor. Bien, nombre y apellido del menor. Se señala el domicilio real de quien demanda. Sí o sí es vital que señalemos el domicilio real. En la siguiente sesión vamos a ver por qué es importante conocer estos datos, porque vamos a hablar un tema importante como es la notificación de las resoluciones judiciales en la siguiente clase. Entonces se señala el domicilio real de la demandante, su domicilio procesal. El domicilio procesal, colegas, es vital conforme lo dice la ley orgánica, conforme lo dice el Código Procesal Civil, que sea dentro del distrito judicial donde se demanda.
Bien. He visto muchos casos en los cuales los colegas litigan a nivel nacional, señalan su casilla electrónica y me parece muy bien, pero también es importante que señalen un domicilio procesal, porque así lo señala nuestra normativa. La casilla judicial electrónica también es vital. Se señala un aspecto muy importante, el correo electrónico de la parte demandante. ¿Por qué? Y esto nos ayuda muchísimo, porque muchas veces la demandante o el demandante no se encuentra en la ciudad donde demanda. Puede estar al interior del departamento, como en el caso, por ejemplo, de profesores. Tengo profesoras que demandan alimentos, pero son profesoras de la zona rural. Están a 4 o 5 horas de los juzgados. Vamos a hacer que se desplacen para que participen personalmente en la audiencia. No hay necesidad, porque sabemos que el principio de inmediación en los casos de alimentos ya es relativo, porque la inmediación no solamente se da cuando existe contacto visual, que ambas partes estén presentes en la sala de audiencia, sino que podrá ser suplido o se puede suplir. ¿Por qué? Por una pantalla o por la pantalla de tu celular. ¿A través de qué? A través de la realización de las audiencias virtuales. Y para que se realice una audiencia virtual en el Poder Judicial, únicamente se realiza cuando tienes un correo electrónico en Gmail. Entonces, es vital que tú señales tu correo electrónico en tu demanda, en toda demanda, sea civil, de familia, penal, laboral, en todas. ¿Por qué? Porque en todas las materias ya se está trabajando con las audiencias virtuales. Finalmente, debes de señalar sí o sí un número de celular donde te puedan llamar. ¿Por qué? Porque si existen complicaciones en la realización de la audiencia, si existen problemas con el sistema judicial, por ejemplo, el sistema del Poder Judicial, vamos a hacer un paréntesis, es el sistema integrado judicial. Y este sistema integrado judicial está conectado directamente a una base de datos que está en la ciudad de Lima. Entonces, el sistema judicial nos abastece a todo el Perú desde el, se podría decir, el servidor madre que se encuentra en la ciudad de Lima. Y muchas veces ocurre que se va el sistema, se cuelga, no existe sistema. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si hoy día a las 9 de la mañana yo tenía audiencia con Rosita? Bien, ya se había programado la audiencia virtual y no tengo sistema. ¿Cómo le aviso a Rosita a última hora que la audiencia se va a postergar para la tarde o para mañana? ¿A través de una nueva resolución judicial? No. Eso se puede solucionar cuando tú pones tu número de celular. Bien. Y aplicando el principio de informalidad en los procesos de alimentos, se le llama a Rosita y se le señala que no hay sistema y que no va a poder realizarse la audiencia virtual, pero que se va a realizar en horas de la tarde o se le va a comunicar a qué hora se puede unir. De igual manera al demandado. Es por eso vital que en todos sus escritos de apersonamiento y demandas consignen su correo electrónico y su número de celular. ¿Por qué? Porque eso va a sacarnos de apuros a los trabajadores del Poder Judicial para poder contactarse a fin de que se lleve a cabo la audiencia y ésta no se frustre. Porque sabemos que todos los órganos jurisdiccionales cuentan con carga procesal, la cual al reprogramar una audiencia no es menos de un mes su realización. Y eso va en perjuicio de quién? Del alimentista. Bien, es importante que nosotros señalemos en este modelo que les he traído, es señalar al iniciar a redactar mi demanda en qué vía procedimental voy a tramitar mi demanda. Bien, lo puedes señalar aquí o lo puedes señalar en otro rubro de la demanda, pero es importante que tú señales en tu demanda en qué vía procedimental planteas la misma. Si bien es cierto, por el principio iora novit curia, el juez tiene el deber de adecuar la demanda, ¿no es verdad? Adecuar la demanda a las normas procedimentales o a la vía procedimental que corresponde, ¿bien?
pero es importante que tú siempre señales en qué vía procedimental solicitas tu demanda o planteas tu demanda. Bien, acto seguido, es importante que especifiques e individualices contra quién vas a plantear tu demanda. En este caso, nuestro demandado es Juanito Pérez. En los casos de prestación de alimentos y de filiación, es importante que tú señales su número de DNI si es que tuvieses acceso a él. Bien, porque hay muchos casos de homonimia en nuestro país. Entonces es importante que tú señales por qué, porque eso va a permitir que el personal jurisdiccional haga una revisión en la ficha RENIEC del obligado alimentario. Si es que este, por ejemplo, fuese rebelde. Y muchas veces nos encontramos ante casos en los cuales existe homonimia y esto nos genera complicaciones al momento de resolver. Entonces es importante señalar el nombre del demandado y su DNI. Otro aspecto importante es la dirección domiciliaria del demandado, dónde vive. ¿Por qué? Porque vamos a tener que emplazarlo ahí. Bien, vamos a emplazarlo. Ahora, en este modelo que les he traído, no hemos señalado aquí lo que es el teléfono celular, pero lo vamos a anotar. Es importante que pongamos el celular del demandado en los procesos de alimentos de menor de edad. ¿Por qué? Porque la ley 31464 prevé que se puede emplazar a un obligado alimentario en su teléfono móvil a través de los aplicativos de mensajería instantánea, como son el aplicativo de WhatsApp, como es el aplicativo de Telegram. Entonces, si nosotros queremos una notificación más célere, vital que pongas el domicilio real del demandado. Pero también al poner el número de celular, vas a darle al juzgado información para que éste pueda notificarle por su celular y la notificación sea mucho más célere. Si tienes el correo electrónico del demandado, también puedes ponerlo. ¿Por qué? Porque la ley 31464 prevé lo que son la notificación electrónica, la notificación por celular, por aplicativos móviles de mensajería instantánea y por correo electrónico. Ya no existen excusas para que no se puedan consignar esos datos y se tengan que frustrar las audiencias. ¿Por qué? Porque al señalar la dirección, el domicilio real, al señalar el celular, el correo electrónico, vamos a hacer que el emplazamiento sí o sí sea válido. Bien, entonces la audiencia no se frustre. Bien, ahora vamos a lo que es el petitorio. Como nosotros, al momento de entrevistarnos con nuestros patrocinados y hemos determinado de qué manera, en qué forma vamos a demandar, lo plasmamos en esta estación que es el petitorio. Si es que es en porcentaje, señalaré que quiero el 10%, 20%, que la pretensión es que el obligado alimentario acuda al menor alimentista con el 10% de su ingreso bruto mensual. No hay necesidad, colegas, de que me especifiquen aguinaldos, fiestas patrias, bonificaciones, no. Basta con que ustedes pongan haber bruto mensual y cualquier clase de ingresos que perciba el obligado alimentario, porque eso va a hacer que el porcentaje afecte a todos los ingresos que este obligado tenga en su boleta de haberes. Pero si yo demando en monto fijo, deberé especificar cuánto es lo que yo pido. 100 soles, 200 soles, 400 soles. ¿Bien? Ahora bien, en el petitorio, a elección de quien demanda, puedo pedir una pretensión accesoria o una segunda pretensión principal, que es que se me fije la asignación anticipada de alimentos. ¿Por qué les digo que es facultativa o esa elección de quien demanda? Porque sí o sí en el autoadmisorio, el juez fijará una asignación anticipada, así tú lo pidas o no lo pidas. ¿Al amparo de qué? Al amparo de la ley 31464, que establece
que el juez está obligado a fijar una asignación anticipada al momento de emitir el auto admisorio de la demanda. ¿Bien? Después de yo haber especificado mi petitorio, se pasan a desarrollar los fundamentos de hecho. Aquí vamos a hacer principal hincapié en que muchos colegas a veces cometen el grave error de en los fundamentos de hecho explayarse demasiado en aspectos como, por ejemplo, las causales de la ruptura del matrimonio, convivencia, relación de enamorados de los padres del menor. En un caso de prestación de alimentos, no es necesario ni vital conocer por qué se separaron los padres. Hay colegas, no me creerán, que desarrollan extensamente que en tal año fueron enamorados, luego se casaron, luego tuvieron al niño, vivían felices, le fue infiel, retomaron, nuevamente le fue infiel, sufrió violencia psicológica, violencia física y decidió separarse. Esos aspectos, si bien es cierto, la parte demandante o la defensa quiere plasmarlos, podrían ser señalados tranquilamente en 3 renglones de la demanda, pero no en 4, 5, 6 párrafos, porque no son vitales para el proceso. El proceso de alimentos no tiene nada que ver con que le fue infiel a la pareja o con que le ejerció violencia familiar contra él. No, son aspectos que, si bien es cierto, pueden tener importancia para quien demanda, pero no son vitales para resolver el proceso de alimentos. Bastará con que se señale qué clase de relación mantuvo la demandante con el demandado. Bien, y que fruto de dicha relación nació el menor alimenticio. ¿Y qué edad tiene a la actualidad? ¿Qué más es importante? Especificar si el obligado alimentario se ha hecho cargo del alimentista de manera constante, permanente, esporádica o que nunca se ha hecho cargo del alimentista. ¿Para qué? Para más o menos orientar al juez que va a resolver la causa ante qué situación nos encontramos, ante un padre presente, un padre ausente, ¿no es verdad? Luego, deberemos nosotros de especificar cuáles son las necesidades que tiene este menor alimentista. Ahí diremos si va al colegio, si va al jardín, si va a la universidad. Bien, debemos de especificar cuáles son sus necesidades. Hablaremos de las necesidades básicas como su alimentación propiamente dicha, como su vestimenta, como su asistencia médica, como la vivienda donde vive, ¿bien? Como su recreación. Hablaremos aspectos fundamentales como su educación y los gastos que depara que el menor estudie, ¿bien? Todos estos aspectos deben de ser desarrollados sí con detalle. Si bien es cierto, en los procesos de alimentos de menor de edad no hay que probar nada. ¿Por qué? Porque si hablamos de un menor de edad, basta con saber que es un ser humano menor de edad para fijarle la pensión. Sí. Si usted quiere demandar y no tiene ningún medio probatorio, solo la partida, ¿le admitirán su demanda? Por supuesto que sí. ¿Le fijarán una pensión de alimentos? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué será vital que yo desarrolle aspectos detallados de la vida del menor? Porque de repente en esos aspectos detallados nos vamos a encontrar con circunstancias especiales, como por ejemplo enfermedades, medicación y aspectos muy particulares del menor. Entonces, es por ello vital que se desarrolle cuáles son las necesidades y cuáles son los gastos que depara la subsistencia del menor alimentista. Bien, entonces, debemos nosotros saber que después de nosotros detallar, ¿bien? Después de nosotros detallar
Acá todavía estamos. ¿Cuáles son las necesidades del menor? Pasaremos a detallar cuál es la capacidad económica del obligado alimentario. ¿Y qué diremos? Diremos que es un trabajador independiente o diremos que es un profesional. ¿Qué más podremos decir? En algunos casos que desconocemos absolutamente a qué se dedica el obligado alimentario, pero lo tenemos que decir. Así conozcamos o desconozcamos. Y si conocemos, señalar pues a qué se dedica el obligado alimentario. Miren ustedes, siempre me preguntan las usuarias, les comento, ¿cómo pruebo, doctora, que es profesor? ¿Cómo pruebo que es ingeniero? ¿Cómo pruebo que es economista? Sencillo, hijos. Ingresan a la página del SUNEDU y le ponen su nombre y sale si tiene grado de bachiller, si tiene título, si tiene maestría, si tiene doctorado. Los grados académicos que tenga el obligado alimentario aparecen en la página del SUNEDU. Entonces, tranquilamente imprimes dicho reporte y lo presentas en tu demanda. ¿Para qué? Para que acredites que el señor es profesional, para que acredites que tiene un ingreso económico. ¿Por qué? Porque toda persona profesional se infiere, es un indicio que trabaja. Porque ¿quién estudia para no ejercer su profesión? Solo algunas excepciones, ¿no es verdad? Entonces será importante especificar a qué se dedica el obligado alimentario. Finalmente, deben ustedes de saber que para sentenciar un proceso de alimentos es vital que se cumplan tres supuestos. El primero, que se acredite el vínculo entre el alimentista y el obligado alimentario y se puedan establecer las necesidades del menor. ¿Cómo se van a establecer? Primero, el juez en una sentencia lo que va a hacer es establecer el vínculo consanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que el obligado alimentario haya reconocido al menor con su firma en su partida de nacimiento. Con la partida de nacimiento se acredita el entroncamiento. Entonces, el juez pasa a un segundo análisis, que es establecer cuál es la necesidad del menor, cuál es su edad, si cursa estudios, si tiene gastos adicionales, si sufre alguna enfermedad. Desarrolla eso el juez en su sentencia. Posterior a ello, ¿qué desarrolla? Desarrolla lo que es la capacidad económica del obligado. Si este es un trabajador dependiente, independiente, ¿qué edad tiene? Porque muchas veces las señoras que demandan no conocen a qué se dedica el obligado alimentario, porque han perdido el contacto, han perdido el vínculo. Bien, en caso que no se conozca, es importante que lo señalen en la demanda, porque así permitirá que el juez efectúe otra clase de análisis, como por ejemplo, si la demandante desconoce por completo cuál es la labor que realiza el obligado, si trabaja o si tiene un oficio, bien, permitirá que el juez haga un análisis en base a la edad del obligado alimentario. Porque si este obligado alimentario tiene 30 años, pertenece a la población económicamente activa del país y como tal puede generar ingresos que como mínimo alcancen una remuneración mínimo vital. Entonces, permite que el juez haga un análisis para fijar la pensión de alimentos. Es por ello importante que sepamos o no sepamos, lo plasmemos en la demanda. Y finalmente, un aspecto que es importantísimo es que se señale si el obligado alimentario tiene carga familiar adicional, si tiene otros hijos. Muchas veces las demandantes dicen que no tiene hijos, pero lastimosamente por la modificación de la ley 31464, el juez de oficio remite un documento al RENIEC para que nos remita información de cuántos hijos menores tiene el obligado. Y esto nos permite emitir una sentencia que no sea contradictoria con la realidad, porque pese a ser rebelde el obligado alimentario, nos hace percibir que éste pueda tener otras responsabilidades que asumir.
Entonces, toda esta información tiene que ser plasmada en los fundamentos de hecho de manera ordenada y sistematizada. Primero, especificando el menor producto de qué es, si es producto de un matrimonio, producto de una relación extramatrimonial, producto de una relación de enamorados, que lo quieren poner en el primer considerado. Segundo, cuáles son las necesidades del menor alimentista y si el padre ha sido un padre presente o no. Porque muchas veces nos encontramos ante casos que el obligado alimentario paga todos los meses puntual. ¿Pero cuánto paga? 100 soles. ¿Cuánto paga? 200 soles. Monto que es insuficiente. Bien. Y finalmente que se especifique cuánto es pues lo que gana el obligado alimentario y si posee carga familiar adicional. Otros aspectos son irrelevantes. Bien, otros aspectos son irrelevantes. Respecto a la capacidad económica del obligado alimentario, también ustedes pueden señalar que éste posee bienes, pese a que el juzgado de oficio remite el documento a los registros públicos para que nos remitan las partidas registrales de los bienes muebles e inmuebles que posee el obligado alimentario. Bien, pero ustedes lo pueden solicitar también, que se curse un oficio o lo pueden señalar. Vamos a hacer aquí un paréntesis para referirnos a los procesos de aumento de alimentos. De igual manera se desarrollan y se redactan. Bien, se redacta la demanda, se especifican los hechos. Como en los procesos de aumento de alimentos, la ley todavía no prevé que el juez de oficio recabe información, lo ideal es que ustedes pidan se recabe dicha información. Lo pueden solicitar en el cuerpo de los fundamentos de hecho o también los pueden solicitar a través de otros SIS al final de la demanda. ¿Para qué? Para que se incorporen medios de prueba al proceso que permitan determinar cuál es la real capacidad económica del obligado alimentario. Pasamos así a lo que son los fundamentos de derecho. Toda demanda posee la parte expositiva de fundamentos de hecho y la parte expositiva de fundamentos de derecho. ¿Qué serán los fundamentos de derecho o la fundamentación jurídica de una demanda? Son señalar las normas que amparan mi pretensión. Como por ejemplo, si voy a demandar alimentos de un menor de edad, es idóneo que yo ampare mi demanda en el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes. ¿Por qué? Porque ese artículo señala taxativamente qué se entiende por alimentos. De igual manera, puedo amparar mi demanda en el artículo 164 del Código de los Niños y Adolescentes, que señala que la demanda de alimentos debe cumplir los requisitos establecidos para las demandas convencionales en materia civil que establece el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. Así también puedo amparar mi demanda en el artículo 164A del Código de los Niños y Adolescentes, que establece que la demanda de alimentos se puede presentar tanto por mesa física que por mesa virtual y que puedo demandar tranquilamente por cualquiera de estos dos. Bien, asimismo, puedo también amparar mi demanda en el artículo 481, que establece que la demanda de alimentos se fije una pensión de alimentos en proporción a las necesidades del menor y en proporción a la capacidad económica del obligado alimentario. Bien, porque muchas veces, ojo, y este artículo es importantísimo de analizar, colegas, que las demandantes quieren más de lo que el obligado alimentario puede dar. Entonces, es vital que nosotros podamos explicarle a nuestras patrocinadas, bien, que no se puede pedir más de lo que el obligado puede dar. Por ejemplo, hoy día yo tenía una audiencia en el cual la señora me decía, doctora, yo no concilio por menos de 2,000 soles. Con 2,000 soles voy a poder darle una vida digna a mi hijo.
Y yo le decía, a ver, hija, pero ¿por qué quieres que te pase 2,000 soles? Porque nunca me dio nada desde que nació y porque yo necesito eso porque pago mi casa, pago mi empleada. La señora tenía múltiples gastos, ¿no? Y le pregunto al caballero, señor, ¿y usted a qué se dedica? Y el señor me dice, soy payasito, animo fiestas infantiles. ¿Y es la única actividad que se dedica? Sí, doctora. Y de vez en cuando algunos trabajos eventuales. La pregunta será, ¿cómo podríamos acreditar que este señor perciba, pues, para darle 2,000 soles de pensión tendría que percibir, pues, más o menos unos 5,000 soles, ¿verdad? Para aplicarle, pues, lo que nos señala la norma. Entonces, ¿cómo considerar qué monto fijar? Aplicando este artículo, el 481, que no se puede únicamente basar por todo lo que la madre puede decir que gaste el hijo, sino que se tiene que acreditar qué es lo que el menor gasta, qué edad tiene, cuáles son sus necesidades, ¿bien? Y el juez está capacitado para poder saber cuánto gasta un menor. Bien, las máximas de la experiencia son una figura que muchas veces también aplican los magistrados. ¿Por qué? Porque a veces las señoras pretenden venir a sorprendernos, ¿no es verdad? O los caballeros también en audiencia. Entonces, nosotros al amparo de este artículo ponderamos cuál será la necesidad del menor y que estas necesidades puedan ser cubiertas por la capacidad económica del obligado alimentario. Bien. Entonces, este artículo 481 es vital para poder demandar alimentos y también para contestar la demanda de alimentos. Para mí es el más importante de la contestación. ¿Por qué? Porque cualquier obligado alimentario ampara su contestación de la demanda señalando que se fije una pensión de alimentos en concordancia de los gastos del menor y de su capacidad económica. Bien, y le da la salvedad al juez de no investigar rigurosamente los ingresos del obligado, sino hacer uso de la prueba indiciaria y a través de los indicios que se aportan al proceso, poder determinar el monto que se va a fijar como pensión de alimentos. Tenemos también lo que es el monto del petitorio, que deberá de ser especificado si es en porcentaje o monto fijo, y tenemos los medios probatorios. Los medios probatorios idóneos en un proceso de alimentos, bien, son los siguientes. Primero, el acta de nacimiento del menor alimentista. Bien. Segundo, si el menor cursa estudios, una constancia de estudios del menor. Y tercero, cualquier documento que la demandante tenga respecto a los gastos que haga el menor, que puede ser, por ejemplo, atenciones médicas, que puede ser compra de alimentos, que puede ser cuotas del colegio, pagos de pensiones en el colegio, compra de vestimenta, todo lo que la madre pueda tener para demostrar los gastos del menor alimentista es bienvenido en la estación de medios probatorios. No existe límite ni existe, ¿cómo se llama? Impedimento para que una demandante pueda presentar como medio de prueba que acredite su pretensión cualquier documento que esté relacionado al menor alimentista. Entonces, en los medios probatorios, esto deberá de los medios probatorios tendrán que ser determinados por la defensa, pues, de esta parte. Y si la señora demanda sola, únicamente adjuntar los medios probatorios básicos. ¿Por qué se dice que pueden presentar todo lo necesario? Porque no se le puede restringir a la demandante presentar lo que ella considere. Bien, pero también es importante saber que no vamos a presentar medios probatorios impertinentes.
que no tengan nada que ver con el proceso. Bien, es por ello que podremos presentar, importante lo de la etapa escolar, constancia de estudios, si tenemos algún documento que acredite la, ¿cómo se llama esto? La profesión del obligado, se presenta, si no el reporte de la SUNEDU. Si tendríamos también un medio probatorio que acredite el oficio, bien, o a qué se dedica el obligado, también lo ofrecemos. Si sabemos que el obligado tiene un vehículo y tengo la partida registral, lo presento. Si sé que el señor tiene una casa, tengo la partida registral, también lo presento. Entonces, los medios probatorios dependerán de lo que ustedes quieran probar. Los anexos son los detalles de los medios probatorios, porque en los anexos se detalla qué es lo que se está anexando en la demanda. Ahora aquí, en los medios probatorios, yo podré solicitar se curse un oficio a una entidad pública para que me informe sobre los ingresos del obligado, por supuesto que sí. En los medios probatorios podré solicitar se recabe información de algún lugar, por supuesto que sí, siempre especificando la pertinencia de lo que pedimos. Bien, finalmente tenemos lo que son los otros sís. Los otros sís son como pedidos finales o adicionales a la demanda de alimentos. Bien, aquí hacemos referencia muchas veces los abogados a que en los procesos de alimentos no se pagan los aranceles judiciales. En el otro sí pedí, otorgamos las facultades generales y especiales al abogado que suscribe la demanda para que actúe en representación de los demandantes. Al otro sí, muchas veces especificamos direcciones o concedemos facultades al abogado o a un tercero para que procure o diligencie oficios, ¿no? Cualquier pedido adicional que tú quieras hacer, lo puedes hacer a través de los otros sí. Finalmente se pone la fecha, el día, se firma la demanda y se presenta a través de mesa de partes virtual o mesa de partes física. Si nosotros redactamos la demanda siguiendo relativamente los pasos que les he especificado, bien, tenemos una demanda que contiene información necesaria para emitir una sentencia de fondo. No deja nada a la imaginación del juez respecto al menor alimentista, porque en pocos considerandos o en pocos numerales he podido, o en pocos fundamentos de hecho, he podido plasmar y mostrarle un panorama de la situación real del alimentista, para que el juez pueda decidir conforme a los medios probatorios que se aportan al proceso. Ahora bien, ¿cómo voy a contestar una demanda de alimentos? Se preguntarán ustedes, ¿no es verdad? ¿Cómo voy a contestar una demanda de alimentos? Tranquilamente siguiendo el mismo esquema de una demanda, con la única observación que debo de contradecir uno a uno los fundamentos expuestos en la demanda. Entonces, si llega a mí una demanda de alimentos con un autoadmisorio, lo primero que hago es leer uno a uno los fundamentos de hecho para contradecirlos o aseverar su verdad total o aseverar la verdad relativa de dichos fundamentos. Puedo decir que sean verdad en parte o que se ha faltado a la verdad o que es completamente falso. Y pasaré a especificar primero, reconociendo que el hijo es mío. ¿Qué quiere decir? Que el obligado dirá, respecto al primer fundamento relacionado a que soy padre del menor Juanito Pérez, manifiesto que es verdad, porque es mi hijo producto de la relación con la demandante. Segundo, respecto al segundo y tercer fundamento de hecho, lo niego totalmente y paso a exponer por qué lo niego.
De repente quiero contradecir que la demandante haya dicho que yo no me hago cargo y alego que sí me hago cargo y especifico cómo me hago cargo. Luego debo señalar respecto a mi capacidad económica si es verdad lo que dice la demandante. Especificar que me dedico a tal oficio, a tal profesión, de lo cual percibo tanto de ingreso y finalmente especificar si tengo carga familiar adicional. Los medios probatorios que voy a presentar en una contestación de la demanda, el primer medio probatorio y es un requisito de contestación es la declaración jurada de ingresos o la última boleta de pago de haberes. Sí o sí debo adjuntar ese medio. Bien, y luego los medios probatorios que yo considere que van a respaldar mi contestación de la demanda, como puede ser en caso de carga familiar, las partidas de nacimiento de mis otros hijos. Respecto a los gastos que yo efectúo, puedo presentar contratos de arrendamiento de vivienda, puedo presentar boletas de, boletas de venta respecto a los gastos que yo efectúo, de repente con mis otros hijos o los gastos propios del día a día. Todo para mostrar al juez un panorama de cuál es la realidad que tiene el demandado u obligado alimentario. Bien, entonces va a depender mucho de qué estrategia adopte tanto el abogado que demanda como el abogado del demandado para poder plasmar lo que se quiere y la parte demandada poder contradecir lo que ha señalado la demandante. Bien, con esto hemos terminado lo que es la redacción de demanda de alimentos. Por eso vamos a pasar a desarrollar las preguntas que tenemos aquí. Bien, pregunta Diana. Si el proceso se lleva a cabo por vía de ejecución con el acta de conciliación extrajudicial, ¿existe alguna desventaja que el proceso se inicie en la vía del proceso sumarísimo? Por supuesto que sí, Diana. Mira tú. Yo me imagino que tú has conciliado en un centro de conciliación extrajudicial, ¿no es verdad? Les voy a explicar los dos casos. Nosotros sabemos que para conciliar materia de alimentos, lo podemos hacer de dos formas. La primera, en sede judicial. ¿Cómo se concilia en sede judicial? Cuando yo demandé alimentos normal, con una demanda convencional o con mi formulario de alimentos, y en la audiencia única las partes llegan a un acuerdo. Entonces el juez redacta el acta de conciliación, les consulta primero si están de acuerdo en los términos, sí, y el juez levanta un acta que apruebe el acuerdo conciliatorio. Y con ese acta se le da el valor de cosa juzgada a esa acta de conciliación. Entonces, ese acta de conciliación en sede judicial, ¿cómo la ejecuto? En el mismo cuaderno. Ahí mismo solicito la liquidación y se efectúa la liquidación y se sigue el mismo proceso de ejecución de alimentos. Pero, ¿qué pasa si yo nunca planteé mi demanda, sino con mi expareja o con el padre de mi hijo, decidí recurrir a un centro de conciliación extrajudicial? Entonces, en un centro de conciliación extrajudicial o en la DEMUNA o en el centro de conciliación extrajudicial gratuito del Ministerio de Justicia o ante un juez de paz no letrado, celebro una conciliación y acordamos que me va a pasar un monto de pensión de alimentos. ¿Firmamos? ¿Ese documento es válido? Por supuesto que sí es válido. ¿Y qué pasa? Firmamos, el señor estuvo pagando normal y de un momento a otro deja de pagar. ¿Qué hacemos? Para esos casos tenemos regulado el proceso ejecutivo, ya que es un título ejecutivo, un acta de conciliación. Para esos casos debemos aplicar lo que dice el artículo 690 del Código Procesal Civil,
¿Qué es interponer una demanda de ejecución de acta de conciliación? Es una demanda completamente sencilla. Sigues el mismo modelo de esta demanda de alimentos, solo que en el petitorio, en vez de poner se fije pensión de alimentos, deberás de poner solicito la ejecución del acta de conciliación celebrada ¿dónde? Señalas dónde celebraste la conciliación, la fecha y especificas el periodo de ejecución. Por ejemplo, puede ser que tú celebraste una conciliación en enero 2020 y el señor cumplió con pagarte hasta junio 2020 y a partir de julio se olvidó. Entonces tú dirás del periodo comprendido entre julio 2020 y junio 2023, porque siempre se pide la ejecución por meses completos. Como julio 2023 todavía no terminó, deberás demandar hasta junio nada más. Y se explican los fundamentos de hecho que suscribiste un acuerdo al cual el señor incumple, por lo cual solicitas se le haga el cobro y se lleve adelante la ejecución del acta de conciliación. El procedimiento es diferente, sí. ¿Por qué? Porque para el proceso único de ejecución o el proceso ejecutivo, las etapas del proceso son diferentes, no existe audiencia. Para estos casos, lo que corresponde es que se dicte un mandato ejecutivo. ¿Qué quiere decir el mandato ejecutivo? Que va a salir una resolución que diga, señor Juanito Pérez, cumpla con pagar en el plazo de 5 días la deuda contraída con Rosita López, que asciende a la suma de 5,000 soles de las pensiones de alimentos devengadas comprendidas entre julio 2020 y junio 2023. Esa resolución sale, que es el mandato ejecutivo, que ordena que el señor pague. Aquí ya no discutiremos si debe o no debe, no, se ordena que pague. ¿El señor podrá contradecir el mandato ejecutivo? Por supuesto, pero únicamente por las causales que establece nuestro código. ¿Bien? Únicamente por las causales. Y en caso venzan los 5 días y el señor no paga, procede a sacarse el auto final en ese proceso, que es el auto que ordena llevar adelante la ejecución. Bien, que es como el auto que en un proceso de liquidación normal, que es como el auto que aprueba la liquidación y requiere. Y posterior a esto, se pide se cursen los partes al Ministerio Público para formalizar el delito de omisión a la asistencia familiar. Se incoa el proceso inmediato. Entonces, ¿para qué seguir un proceso sumarísimo? No, tú tienes que ir por el proceso ejecutivo, Diana. El artículo es el 690 del Código Procesal Civil. Pregunta a Nagali Pérez. En caso el demandado tenga 23 años, solo terminó el colegio, es peón, hay meses que gana 600 y otros meses 1,800, el alimentista tiene 3 años y el juez señala 700 de pensión, en apelación confirman la sentencia. Bien. ¿Cuál es tu pregunta, Nagali? Si está bien que le hayan confirmado la sentencia, te pediría que levantes tu mano, hija, para que puedas preguntarme oralmente. Entonces me puedas especificar en qué más o menos se trata tu pregunta. Siguiente pregunta. Liz pregunta, ¿podría explicar para la contestación de la demanda conjunta de filiación y alimentos si el demandado está en duda de la paternidad? Vamos a pasar al tema de filiación, Luz, ahorita terminando alimentos. Sí voy a explicar cómo se demanda y cómo se contesta también. No te preocupes, lo vamos a ver ahorita. Bien, Robin pregunta, ¿se puede denunciar a los jueces que no toman en cuenta la declaración jurada de ingresos para emitir una sentencia en contra del obligado? ¿Cómo se podría anular esa sentencia arbitraria? Bien, Robin.
¿Quieres denunciar al juez porque no tomó en cuenta tu declaración jurada, pero que no la señaló en los fundamentos de la sentencia? ¿O es que sí la señaló, pero no la tomó en cuenta como tú pretendías que se valore? Mira tú, la declaración jurada de ingresos del obligado alimentario es un requisito para contestar la demanda. Pero valgan verdades en la práctica, todos los obligados alimentarios señalan que son pobres, que no tienen ingresos y que sus ingresos incluso son menos que la remuneración mínima vital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los jueces? Tenemos que tomar o valorar prudentemente esta declaración jurada. Bien, haciendo una interpretación y un análisis extensivo con por ejemplo, ¿qué? Con la ficha RENIEC del obligado para ver qué edad tiene, qué dijo la demandante del obligado alimentario, qué presentó además de la declaración jurada el obligado alimentario para señalar cuánto gana. Ahora tú, si consideras que un juez no ha valorado como tú pretendías o como tú querías tu declaración jurada, para ello nuestra legislación prevé el derecho de todo litigante a la doble instancia. Bien, entonces cuando se emite una sentencia, tú tienes expedito tu derecho para interponer tu recurso de apelación. Y en caso tú consideres que la sentencia haya sido emitida de manera arbitraria, de manera fraudulenta, y ya tú te enteraste cuando se declaró consentida la sentencia, siempre y cuando tengas medios probatorios que acrediten que haya sido fraudulenta, existe la figura o el proceso de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Bien, la cosa juzgada fraudulenta tiene que ver con que un proceso judicial se haya desarrollado de manera incorrecta. Pero para ello se tiene que acreditar que el contubernio existente entre el demandante y el juez, por ejemplo. Porque si se trata de valoración de medios de prueba, lo que corresponde es que tú interpongas tu recurso de apelación. Y en caso ya te hayan sentenciado a un monto, no llegaste a apelar y quieres que el monto sea menor, para ello existe la figura de reducción de pensión de alimentos, y la cual puedes acudir tranquilamente para que se evalúe en ese proceso cuál es tu capacidad económica y si corresponde o no reducir la pensión. ¿Bien? Doctora, yo tengo Pas- audio. A ver, te Magali Pérez. escucho. Sí, mi pregunta era respecto al caso que le señalé, si en su criterio está correcta lo que le señalaron. El padre está ofreciendo 500 soles, que es lo que le pasa a la menor, porque hay meses que gana 600, como es peón, y hay meses que gana más, pero con los meses que gana 600, ¿cómo va a pagar 700? Sin embargo, en apelación yo fundamenté eso, que él no es profesional, etcétera, que la menor tiene solo 3 años, que si la madre decidió colocarle en un colegio que paga 700 soles un nido, bueno, pues sus razones tendrá, pero no significa que el padre pues tenga que asumir todo, ¿no? Pero sin embargo, confirmaron la sentencia. En realidad, la sentencia de vista fue prácticamente como una plancha, con todos los fundamentos que se ponen en toda la sentencia, o sea, no se abocó mucho al proceso, 2 renglones o 3 máximo señalaron del proceso en sí. Y en este Bien. caso, para poder, por ejemplo, la reducción, dice usted, ¿no? Que la alternativa es la reducción, pero si el padre no tiene los ingresos suficientes para cumplir los 700 soles mensuales y no está al día, ¿cómo plantea la reducción? ¿Puede plantearla si no está al día? Miren ustedes que hace poco ha salido una resolución del TC, el cual dice que ya no es un requisito estar al día para plantear la reducción ni para plantear la exoneración, porque señala que el artículo 565, que establece que estar al día como requisito es una barrera que no permite el acceso a la justicia. Bien, de repente podrían invocarla y a esa resolución
ordena a los jueces hacer un control difuso en cada caso en particular. Bien, ahora, yo creo que en este caso lo que ha determinado que le fijen esa pensión es que, como tú me lo has preguntado, sus ingresos oscilen de 600 a 1,800. Yo creo que ese ha sido el aspecto fundamental para que le fijen ese monto. ¿Por qué? Porque me imagino que el señor en su declaración jurada ha puesto así, que gana desde 600 a 1,800, o si no, en la declaración de parte que ha prestado en audiencia única ha señalado ello. Muchas veces, miren ustedes, en las audiencias únicas, los obligados van preparados por sus abogados a decir que ganan poco, pero mientras se les va preguntando y preguntando, terminan diciendo lo que realmente ganan. Y dicen que sí, en algunos meses tienen ingresos mayores y en otros menores, pero el ser padre, y yo lo señalo así en mi sentencia, es hacer una especie de sacrificio por sacar adelante a sus hijos. Entonces, si un obligado alimentario en un mes puede percibir 600 soles y dice él que en otros meses puede percibir 1,800, el juez infiere que él puede esforzarse a acceder el máximo. Bien, puede ser que por ello le hayan fijado ese monto. Tendría yo que leer la sentencia para darle mi opinión, Claro, no, pero siempre se presentaron las boletas del joven, que cuando hay ya, trabajo ganan poco más y cuando no hay trabajo le pagan 600, ni siquiera el mínimo, le pagan 600, ¿no? ya, por eso es, pues, hija. Como Ujú. tú has presentado un medio probatorio No, en yo el estoy- cual él gana 1,800, según el último pleno, miren ustedes, por ello también de repente es. Ha habido un pleno nacional de jueces de paz letrado, en el cual se ha establecido que en caso de que el obligado alimentario pierda su trabajo o lo cesen de su trabajo o renuncie a su trabajo, las liquidaciones se efectuarán con la última boleta de pago que obre en el expediente o la última boleta de pago conocida. Entonces, ese también es un aspecto que tenemos que ver nosotros. Bien, por ello va a depender de qué estrategia yo decida adoptar para poder tomar el caso como demandante o como demandado. Bien, eso va a depender mucho de ello, porque muchas veces, colegas, por eso es importante que ustedes se reúnan con sus patrocinados antes de ir a la audiencia. Bien, es importantísimo para que ustedes puedan establecer qué es lo que ustedes. Doctora, creo que hay que reactivar su audio, por favor. Bien, ahora sí. Les decía, es importantísimo que tanto la parte demandante como la parte demandada, bien, ejerzan o planifiquen su estrategia, qué estrategia y qué teoría del caso van a aplicar al proceso de alimentos. Y miren ustedes que ya se está iniciando con lo que son los módulos corporativos de oralidad civil. El 10 de julio de este año, ayer, ha entrado en vigencia en todo el Perú, o estoy equivocada, pero acá en Ayacucho y en varias cortes ha entrado en vigencia lo que es el expediente judicial electrónico para alimentos. Bien, no sé si es en todo el Perú o en algunas cortes que están como piloto, pero entró en vigencia. Bien, ¿eso qué implica? Que el proceso de alimentos, el expediente electrónico de alimentos va a ser netamente virtual, como su mismo nombre lo dice, electrónico, ya no van a haber papeles.
Y estamos así caminando al paso de la oralidad civil. ¿Ustedes no se han percatado que en los procesos de alimentos todo se resuelve en audiencia ahora? La contestación en audiencia, excepciones en audiencia concilian, en audiencia debate de medios probatorios, en audiencia se resuelven tachas, en audiencia se resuelve todo, incluso en la audiencia se emite sentencia. Entonces es vital que nosotros vayamos preparados al proceso, a la audiencia de los procesos de alimentos. Miren ustedes, muchas veces en los procesos de alimentos, los abogados no, ejercen una adecuada defensa, pero quien se podría decir que malogra la defensa es el propio patrocinado, porque el abogado no puede responder las preguntas que el juez hace en audiencia, como decirle a qué se dedica y de esa actividad, ¿cuánto gana? Ah, muy bien. ¿Y cuántas veces a la semana trabaja? Entonces, esa información que brinda el obligado alimentario muchas veces es pues el talón de Aquiles justamente de su defensa. ¿Por qué muchas veces no han tenido comunicación con el obligado respecto a qué tiene que decir? ¿Me entienden? Y muchas veces los obligados alimentarios dan información por decir sin pensar bien en las consecuencias que éstas acarrean, como en el caso de la doctora. Yo estoy casi segura que es porque han presentado una boleta de 1,800. Y yo hubiese hecho lo mismo, doctora, le digo, porque ¿cómo podría yo fijar una pensión de alimentos si me presentan boletas que el señor gana desde 600 hasta 1,800? Las máximas de la experiencia, bien, determinan que toda persona profesional o que ejerza un oficio siempre procura mejoras económicas. Nadie busca disminuir su ingreso económico, sino por el contrario, buscan mantenerlo permanente en el tiempo o mejorarlo. Entonces, si en el expediente obra un recibo por honorarios de 1,800 soles o un recibo de pago por 1,800 soles, una boleta de pago de haberes por 1,800 soles, como juzgador tengo el deber de analizarlo viendo siempre el interés superior del menor. De repente lo que sí faltó es especificar en qué casos gana más y en qué casos menos y por qué se logró acceder a esa remuneración. Y si ese medio probatorio se incorporó al proceso, ¿por qué se incorporó? Porque lo presentó el propio demandado, el juzgado pidió informe, le informaron o lo presentó la demandante. Se dan cuenta, quienes incorporan al proceso son las mismas partes muchas veces. Entonces, esos aspectos hay que verlos también, por favor. A ver, vamos a seguir con las preguntas. Pregunta Diana. Para presentar una propuesta de liquidación, ¿se necesita la firma de un abogado? No, Diana, no se necesita la firma de un abogado. Es suficiente con que lo haga el escrito la señora tipo modelo de solicitud y lo firme ella misma, la demandante. Pero donde sí se requiere la firma del abogado es para el demandado. Bien, Hugo pregunta, ¿el demandado es un ingeniero que ganaba más de 4,000 soles en una obra, en una entidad pública? Aparte ha tenido otros ingresos como proveedor en trabajos. Así figura en el OCE. Sin embargo, 2 meses antes de ser notificado con la demanda, menciona que ha renunciado a su trabajo y ahora no tiene trabajo y solo percibe menos de 400 soles en trabajos eventuales. En este caso, el juez tendría que calcular el monto de alimentos. Bien, Hugo, dependiendo de los medios de prueba que se aporten al proceso. Te voy a dar mi opinión particular, porque no siempre el criterio de los jueces es uniforme. Bien, hay otros colegas que adoptan otros criterios, porque el criterio es individual. En mi caso, si este caso estaría bajo mi jurisdicción y tú me presentas los reportes de OCE, me presentas el reporte del SUNEDU del título del señor y me presentas el último reporte de sus ingresos en la entidad pública,
para mí el señor gana 4,000 soles. Y si OCE coincide con la fecha de la boleta, para mí gana más de 4,000 soles. Y en base a ese monto yo sentencio. ¿Por qué? Porque también es una mala práctica de nuestros colegas que inducen a los obligados alimentarios a renunciar de su trabajo, a cambiar sus bienes, a transferir sus bienes, a liquidar sus empresas. Es una mala práctica y tenemos que ser hidalgos en reconocerlo. Entonces, ante esta mala práctica, es por eso que se ha regulado en el Pleno Nacional de Jueces de Paz Letrado qué hacer cuando un obligado alimentario ha sido sentenciado y éste renuncia a su trabajo. ¿En base a qué monto líquido? Se quedó por unanimidad que se liquida en base a la última remuneración que se tiene conocimiento. Y como estos acuerdos son extensivos para los procesos de alimentos, los jueces tenemos que hacer un análisis, pues en este caso, hay medios de prueba que el señor tenía buenos ingresos. Hay medios de prueba que el señor es proveedor, pero a la fecha no tiene ningún trabajo conocido. ¿Podré yo decir que gana menos de 400 soles un ingeniero civil? Es imposible. Entonces, dependerá mucho del criterio que tenga el juez. Pero no se desanimen, pese a que algún colega pueda tener un criterio diferente, para eso existe la doble instancia. Bien, para eso existe la doble instancia. Y existe mucha jurisprudencia que desarrolla los procesos de alimentos, como por ejemplo, les voy a compartir para que los suban a la plataforma, la consulta que se ha efectuado a la Corte Suprema, bien, en la cual establece que el artículo 565 es pues una barrera de acceso a la justicia y que el juez debe hacer un control difuso al momento de calificar las demandas de exoneración de alimentos. ¿Y por qué no las de reducción? Entonces, cada vez más se va regulando mucho más y va cambiando también el proceso de alimentos porque ahora es completamente simplificado. Buenas noches. Si el alimentista cumplió 18 años y existe un monto de liquidación de devengados que no se cobró y el alimentista quiere cobrar, previamente debe declararse la extromisión. No, César. Bastará con el que el alimentista se apersone al proceso. Bien. ¿Cómo se apersona al proceso? Con un escrito. Y que en ese mismo escrito se apersona y solicita la liquidación. O de repente el alimentista no quiere cobrar y quiere que lo cobre su mamá. Van a una notaría, le da poder especial y general. De repente no tienen medios económicos. Nuestro código regula el poder por acta en el juzgado. Va al juzgado con su mamá, le da el poder por acta a su mamá. Y sigue su mamá actuando en su representación pese a que es mayor de edad. Y si no, el normal se apersona al proceso y continúa con el trámite. No es necesaria la extromisión. Alba me dice, faltó la diapositiva 11. Sí, Alba, faltan todavía muchas diapositivas para desarrollar nuestra clase de hoy. Pregunta Elix, en el caso de exoneración de pensión de alimentos, el demandado ha cumplido 18 años, pero hasta la fecha no quiere continuar con ningún estudio. ¿El juez podrá resolver en forma favorable al demandado en atención al principio del interés superior del menor? Bien, miren ustedes, la pensión de alimentos, bien, según regla general, es para menores de edad hasta que estos cumplan los 18 años. Bien, después de cumplidos los 18 años de edad, únicamente un mayor de edad podrá seguir percibiendo alimentos en dos supuestos. El primero, cuando el alimentista padezca de una discapacidad física o mental comprobada y acreditada. ¿Qué quiere decir? Que tenga una discapacidad, puede ser locomotora o puede ser sensorial, o puede tener una enfermedad una enfermedad degenerativa, una enfermedad terminal o una enfermedad permanente. Eso dependerá cómo se acredite en el proceso. Y el segundo supuesto es que el alimentista mayor de edad curse estudios superiores satisfactorios. ¿Qué son los estudios superiores satisfactorios?
que tenga un ponderado aprobatorio superior a la mínima nota aprobatoria, que en la mayoría de casos es superior a 11, y que esté cursando estudios en el tiempo prudente para culminarlos. ¿Qué quiere decir? Que si quiere ser abogado, estudie 6 años. Que si quiere ser profesor, estudie 5 años. ¿Quiere ser ingeniero? 5 años. El tiempo destinado para culminar los estudios. Bien, en este caso, si ya el menor, ya no es menor, ¿no? Cumplió el alimentista 18 años de edad y no se decide estudiar nada o simplemente no quiere estudiar, bien, lo que corresponde es que el obligado alimentario demande su exoneración de alimentos. ¿Puede demandar? Por supuesto que sí. Y cuando se demanda la exoneración de alimentos, se le emplazará pues a este alimentista para que conteste o para que no conteste. Y si es que éste contestase, tendría que acreditar que está cursando estudios. Si los acreditaría, si es que los acredita, al amparo de esta norma del artículo 424 del Código Civil, que prevé alimentos de mayor de edad, se le considera que siga percibiendo alimentos y se declara infundada la exoneración. Pero si es que no acreditase en su contestación que está siguiendo estudios, indefectiblemente se le exonera y no se puede ya aplicar interés superior del menor porque ya cumplió los 18 años. Entonces ya no es aplicable ese principio, sino únicamente el artículo 424. Robin pregunta, pero no puede poner en riesgo la subsistencia del obligado, el sacrificio lo perjudica. Bien, el sacrificio al cual se hace referencia es al que se ponga como monto de pensión de alimentos una suma proporcional. Bien, yo hago referencia a que ambos padres deben de hacer una suerte de sacrificio. ¿Para qué? Para poder asistir a sus hijos con un monto prudente y razonable. De ninguna manera podrá ser un sacrificio una suma exorbitante, Robbie, sino una suma prudencial, estando a la edad, los gastos del menor y estando a la capacidad del obligado alimentario. Bien, tenemos más preguntas. A ver, sí, Elizabeth pregunta, de acuerdo al Código Procesal Civil, refiere que los especialistas están en la facultad de realizar pensiones de vengadas. Resulta que el despacho aún pide un perito que realice la pensión de vengada en caso de porcentaje. Es correcto, Elizabeth. No sé si escuchaste la exposición que hice, pero te la vuelvo a repetir. La ley establece que el secretario efectúa la liquidación, sí, pero ya les expliqué, no es que el secretario agarra su calculadora y multiplica, no. ¿Qué es el término que el secretario realice la liquidación? Es que el secretario ingrese en su computadora al aplicativo Interleg, así se llama, Interleg. Y el Interleg tiene opciones y solo tiene estas opciones. En una siguiente clase, voy a procurar para la siguiente clase tomarle una captura de pantalla en el juzgado al Interleg para que no quepa más duda para ustedes. El Interleg te sale cuadraditos donde dice fecha de notificación con la demanda o inicio de liquidación. Se pone la fecha. Fecha fin de la liquidación. Se pone fecha fin de la liquidación. Monto de la pensión. Le pones el monto de la pensión. Y le pones enter y solito se liquida y te imprime el Interleg. Bien. Eso ocurre, el Interleg se utiliza cuando es monto fijo o cuando es porcentaje, pero se tiene certeza y el monto es constante. Por ejemplo, en la remuneración de un efectivo policial. El efectivo policial de tercera gana 3.200 soles y todos los meses gana 3.200 soles como bruto, como ingreso bruto, como haber bruto. Entonces, ahí no habrá duda, porque del 3.200 que es su haber bruto, le saco el 20% y el monto de pensión es el mismo todos los meses, a excepción de la fecha que tiene sus aguinaldos. Entonces, se hace el enter y jala, normal el sistema, y te bota tu hojita.
de liquidación. Pero eso no ocurre, no se puede utilizar el Interlec cuando es porcentaje. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos frente a montos que son diferentes en los meses. Por ejemplo, en los casos de los obligados que laboran, por ejemplo, he tenido un caso de un señor que trabajaba en una tienda Claro. Le pagaban a él de remuneración básica el mínimo vital, que en ese tiempo que lo vi eran 930 soles. Pero el señor comisionaba por ventas y esto permitía que en un mes su ingreso sea 1.500, en el otro 1.200, en el otro 1.300 y no era constante en el tiempo. Entonces eso no permite que podamos nosotros hacer una liquidación. Por eso es que se oficia al REPEG para que se nombre un perito. Y sí es correcto nombrar perito para evitar errores. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta también que en las liquidaciones de pensiones se computa el cálculo de intereses. Y el hecho de no utilizar Interlec significaría que el secretario agarre su calculadora y tenga que hacer sus operaciones matemáticas. Y entre ellas implicaría que alguno de ellos se pueda confundir. Para evitar todo ello, lo que corresponde es que se nombre un perito. ¿Bien? Mercedes pregunta, ¿qué ocurre con la motivación en una sentencia cuando se menciona sobre cubrir las necesidades del menor, cuando el obligado tiene 7 hijos y no tiene oficio conocido, teniendo en cuenta el sueldo básico? Solo se puede afectar el 60% de sus ingresos, pero ¿cómo los alimentistas podrían vivir con 87 soles? ¿O qué hacer para que al menos sea 250 soles? Muy buena pregunta, Mercedes. Bien, lastimosamente, cuando no se sabe a qué se dedica el obligado o cuando el obligado no tiene oficio conocido, como tú lo señalas, un análisis que hace el juez es ampararse o apoyarse en la remuneración mínimo vital. Porque si no, ¿cómo yo podría, en otras palabras, disculpando el término, inventarme cuánto gana el obligado, si no hay medio probatorio que lo acredite? Entonces, como yo no puedo inventarme cuánto gana el obligado, yo tengo que hablar de cuestiones objetivas, como por ejemplo de su edad y que éste pertenezca a la población económicamente activa del país. Y al pertenecer a la población económicamente activa del país, gana un mínimo vital. Pero ¿qué pasa si este señor tiene 7 hijos? Tengo que seguir interpretando y analizando y fundamentando mi sentencia en la normativa vigente, que es que se puede afectar el máximo el 60%. No puedo afectar más. Y entonces, cuando afecto el 60%, efectuar el cálculo que le corresponderá a cada menor. Ahí no se puede hacer más, salvo que alguno de los 7 hijos ya empiece a acceder la mayoría de edad y empiece a tener la mayoría de edad. Entonces, si es que tiene la mayoría de edad y yo tengo conocimiento que no cursa ninguna clase de estudios ni nada, puedo interponer mi demanda de aumento de alimentos. Entonces, en ese aumento de alimentos, el obligado alimentario tendrá que acreditarme qué hacen sus hijos mayores de edad para que sigan percibiendo alimentos. Y si no lo acredita, corresponderá aumentar pues la pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque el obligado ya no tiene ningún deber de pasar pensión a hijos mayores de edad que no estudien. ¿Bien? Buenas noches. Si en un centro de conciliación se realiza el acta donde acuerdan no dar pensión de alimentos al menor de edad por unos años, ya que el padre tiene deuda en el banco, ¿qué se podría hacer para invalidar el acta? Bueno, Zulema, no puedes hacer nada porque tú firmaste ese documento. Bien, tú firmaste ese documento. Pero debemos de entender aquí que tú firmaste que no te pasará pensión por un determinado tiempo. Quisiera saber yo cuántos años has
firmado que no te va a pasar alimentos. A ver si me escribes por el chat. Sandra Tito Muñoz pregunta, ¿cómo se podría hacer al momento de aperturar la cuenta de ahorros si la demanda lo está continuando la abuela del menor con un poder especial que le dejó la hija se fue al extranjero? ¿Podría aperturarse la cuenta a nombre de la abuela? Si el proceso judicial lo está siguiendo la abuela Sandra, el juez va a disponer que se aperture a nombre de la abuela, sí o sí. Y por mandato judicial van a aperturar la cuenta alimenticia en el Banco de la Nación. Pero si tú quieres aperturar una cuenta por una conciliación extrajudicial que has tenido, tranquilamente la puedes aperturar a nombre de la abuela porque ella está actuando en representación de su hija. Bien, sí se puede aperturar a nombre de la abuela. Anagali pregunta, si el alimentista ya culminó una carrera técnica y presenta una demanda de aumento de alimentos, afirmando que está estudiando en la universidad, ¿corresponde el aumento? Depende, Anagali. ¿Qué carrera técnica haya estudiado? Bien. Si es que esta persona ha estudiado, digamos, una carrera técnica de enfermería y ahora está cursando estudios de la universidad para complementar nada más para sacar un título universitario, de repente podría caber el aumento siempre y cuando el obligado alimentario no tenga carga familiar. Pero si el obligado alimentario tuviese carga familiar, ahí sí de ninguna manera correspondería que, ¿cómo se llama? Que puedan aumentarle ¿cómo se llama? La pensión alimentaria. Tendríamos que analizar tu caso concreto. Te pediría que levantes la mano, porque en estos casos de las carreras técnicas he tenido ya un par de casos en el juzgado. Son jóvenes que han seguido estudios en institutos por 2 años. Por ejemplo, he tenido técnicos en contabilidad, he tenido técnicas en enfermería, y que inmediatamente terminados sus estudios, ellos han ingresado a la universidad para que ya puedan sacar el título universitario. Y en el caso de la enfermera técnica, ella en la audiencia alegaba y me decía, no, doctora, incluso estoy convalidando mis estudios, porque no voy a tener la misma oportunidad que siendo técnica, que siendo profesional en enfermería. El caso que te comento es de exoneración de alimentos, porque como había terminado la carrera técnica de enfermería, el señor le demandó exoneración. En ese caso, ella explicó en la audiencia por qué quería seguir estudiando y que si bien es cierto, ella no quería que se le aumente la pensión, sino que su papá le siga manteniendo el monto. Llegaron felizmente a un acuerdo. El señor le redujo 50 soles el monto que ya le daba, con el único fin de que siga estudiando. Pero dependería mucho cómo lo vas a fundamentar, qué estudios universitarios vas a seguir, porque si son estudios universitarios completamente diferentes al de tu carrera técnica, ahí sí definitivamente no correspondería un aumento, porque sería empezar de cero. Bien, vamos avanzando. En los procesos de alimentos se puede instaurar un proceso ejecutivo sin abogado como ejecutante. Por supuesto que sí, Diana. Si tú vas a ejecutar un acta de conciliación de alimentos, tranquilamente la ejecutas sin abogado. No te preocupes. Martín pregunta, se sentenció a 20% del sueldo que ganaba 2,000 soles. Ahora renunció y es independiente. ¿Cómo convierto a un monto fijo para realizar liquidación? Bien, Martín, te tengo 2 respuestas. La primera es que conforme al Pleno Nacional de Jueces de Paz Letrado, la liquidación se va a hacer en base a la última remuneración, que quiere decir en base a 2,000 soles. Bien, van a hacer la liquidación en base a los 2,000 soles. Ahora tú, si tú quieres cambiar la forma de los alimentos, tú tienes tu sentencia en porcentaje y ahora quieres en monto fijo, tienes que interponer una demanda que se llama así: interpongo demanda de cambio en la forma de prestar alimentos. Cambio en la forma de prestar alimentos. ¿Cuál es tu petitorio?
cambio en la forma de prestar alimentos de porcentaje a monto fijo. Bien, interpones esa demanda, tiene el mismo, si es de un menor de edad, se va a tramitar en la vía de proceso único. Si es que es ¿cómo se llama? De mayor de edad, se va a tramitar en la vía del proceso sumarísimo. Bien, y tranquilamente se cambia la forma de prestar alimentos. El juez evalúa cuánto era el porcentaje, cuánto ganaba el señor, en el caso del demandado, en el momento que se fijó porcentaje, y lo cambia a soles, para que en el futuro ya no tengas inconvenientes en liquidar. Elix pregunta, en caso de allanamiento y reconocimiento de demanda, ¿se puede prescindir de la firma certificada del demandado teniendo en cuenta que el demandado se encuentra fuera de la ciudad? Bien, Elix, si tú te allanas, sí o sí vas a tener que firmar. Bien, tienes que firmar primero. ¿Cuál es el procedimiento del allanamiento? Que tienes que certificar tu firma ante el secretario cursor. Bien. ¿Qué cosa te estás allanando? A la demanda de alimentos, en el caso que te demanden 500 soles, te allanas, podrías suplirlo efectuando la legalización de tu firma ante notario público, donde te encuentres y enviando ese documento al juzgado, justificando que no puedes certificar tu firma en el juzgado. Así podrías suplirlo, pero de ninguna manera se puede prescindir de dicho medio de certificación, no se puede. Zulema me dice que firmó con un caballero que ella acepta que no le pase pensión por 2 años debido a que se paga una deuda. Bien, en este caso, como tú has firmado, Zulema, ese documento que tú firmaste es completamente válido. Bien, es completamente válido. Pero yo me atrevería a recomendarte que tú podrías demandar alimentos sin mayor problema. ¿Por qué? Porque nuestra legislación señala que los alimentos son irrenunciables. Bien, son irrenunciables. Y al ser irrenunciables, tú como madre no podrías renunciar a los alimentos de tu hijo. Bien, entonces dependerá mucho del criterio del juez donde tú demandes, porque de hecho cuando tú demandes, él planteará una excepción. Bien, planteará una excepción de acta de conciliación, cosa juzgada, que firmó. En el caso mío, si yo me encontraría frente a un acuerdo, yo sí sentenciaría alimentos. Bien, yo sí sentenciaría alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos son irrenunciables y aún más de un menor de edad. Aplicaría el interés superior del niño y lo que señala nuestra normativa sobre irrenunciabilidad de la pensión de alimentos. El menor vive con la mamá en Estados Unidos y el papá vive en Perú. ¿Se puede promover una demanda de alimentos en Perú con poder? Por supuesto que sí, Ana Gali, puede interponer su demanda de alimentos. E incluso puede interponer su demanda de alimentos desde Estados Unidos la señora sin darle poder a nadie. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ya permite que se ingresen demandas de manera virtual. No necesita la señora un abogado en Estados Unidos, únicamente necesita ingresar a la página web del Poder Judicial, a la sección formularios gratuitos, demanda web, Ana Gali, así se llama, demanda web, y en tu computadora sale un formulario. Tú rellenas los datos y debes de tener en PDF la partida de nacimiento, lo subes al sistema y pones enviar. Y ya ingresa la demanda y se sigue el trámite normal. Ella desde Estados Unidos podrá unirse a la audiencia de manera virtual. Al momento de expedirse la sentencia, en audiencia ella podrá especificar que la apertura de cuenta se realiza en Perú y que ella dará poder para eso sí, para la apertura de cuenta y para el cobro de la pensión de alimentos. Bien. Paola pregunta, doctora, en un caso de un matrimonio, la esposa cometió adulterio y salió embarazada. Su esposo reconoció al bebé como su hijo, aunque no era de él. El verdadero padre quiere reconocer a su hijo y darle una pensión. ¿El esposo está obligado a darle una pensión de alimentos al niño?
Bien, Paola. Bueno, he visto que nos ha ganado la hora. Felizmente tenemos una segunda sesión donde vamos a poder profundizar en filiación. Miren ustedes, nace un menor dentro de un matrimonio. Pese a que no sea del cónyuge, el cónyuge lo firma, el esposo. Ante la ley, ¿quién es el padre? El esposo que lo firmó. Bien, puede ser que los cónyuges sepan que no es su hijo, pero como lo firmó, para la ley es su hijo. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Aparece el verdadero padre biológico y dice, él es mi hijo, quiero reconocerlo. Para eso, este señor tiene que iniciar un proceso de impugnación de paternidad o nulidad de acta de nacimiento. Y recién cuando se declare fundada la impugnación o la nulidad del acta de nacimiento, podrá declararse la filiación entre él y el menor. Antes de ello, él no puede hacer nada porque el niño es un hijo legal del esposo. Bien, y si este esposo se separa de la esposa, bien, se divorcian, ¿le corresponderá pasar pensión al hijo que no es suyo? Sí le corresponde, porque ante la ley es su padre legal. Bien. A ver, queridos estudiantes, están levantando, creo, la mano. A ver, vamos a responder las preguntas por micrófono antes de culminar nuestra sesión de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? ¿Cuál es el porcentaje máximo para fijar la pensión de alimentos? Bien, mira tú, justo acá está en nuestra diapositiva. El artículo 648 del Código Procesal Civil señala que únicamente en caso de alimentos se podrá afectar el 60% del ingreso mensual del obligado. Bien, el máximo es el 60% que prevé la ley. A ver, por ahí, Gisela, te escucho. Por favor, si le activan el audio. Sí, doctora, buenas noches. Gracias por su Buenas atención. noches. Y sí, mire, yo tengo un casito del año 2016. ¿Qué sucede? Que el demandado no está cumpliendo con pagar las pensiones desde el año 2019 en adelante. Entonces, ya hemos presentado al juzgado la liquidación por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, el juzgado ya respondió en el mes de abril, indicando que el secretario practique la liquidación, ya que la otra parte no había contestado, no había presentado contradicción. Es un monto fijo, pero hasta la fecha, desde abril, ahora que estamos julio, no se manifiesta el secretario. Y yo cada que voy a buscar a la jueza, me dicen que no está, que está de trabajo virtual, ¿no? Entonces, y se está demorando demasiado. Doctora, ¿qué puedo hacer en este caso Bien. para Hija, te agilizar? pregunto, al momento que tú has presentado la solicitud de liquidación, ¿ya adjuntaste tu estado de cuenta del banco? A ver, por favor, si le pueden activar a Gisela. Sí, doctora. Nosotros precisamente presentamos la liquidación adjuntando el estado de cuenta del Banco de la Nación. Por eso que la jueza nos respondió en su momento, indicando de que Que ya le se haga daba, la ¿no? liquidación. Ya. Precisamente. Mira, si es que tú vas y nunca le encuentras a la jueza, para eso tenemos el aplicativo El Juez Te Escucha. Ingresa tú a la página web del Poder Judicial, al lado derecho dice El Juez Te Escucha. Vas a crear un usuario y por ahí vas a sacar una audiencia virtual con el juez. Bien, ese va a ser tu último medio para comunicarte con la juez. Y si la Eso hago juez no te constantemente. atiende tampoco, hija, pues lastimosamente para eso, a mí no me gusta nunca recomendar que vayan a ODECMA, pero si es que no te hacen caso por ese último medio, lo que corresponde es que te comuniques con el órgano de control, con las ODECMAs. Es Con lo más, de... si es que tú estás en Lima o en cualquier Sí. parte del Perú, la OCMA sirve de enlace con las ODECMAs, porque la OCMA en su página web tiene ¿cómo se llama? La opción de que tú interpongas una queja. Y no es que ya tú vas a ser malo y lo vas a quejar inmediatamente, no.
tú pones ahí tus datos, que se encuentra dilatado un proceso para efectuar liquidación, y lo primero que hace la OCMA es de manera preventiva comunicarse con el juzgado. Y le dice, señor juez, hay una queja preventiva para que usted efectúe una liquidación. Y el juez señala y se compromete a realizarlo en un plazo determinado. Si vencido ese plazo no se realiza la liquidación, OCMA procede a derivar la queja a la ODECMA para que se aperture una investigación contra el magistrado. Entonces, si es que no te hacen caso, hija, por ningún medio, llama a la ODECMA o llama a la OCMA o interpon tu queja para que le llamen de manera preventiva al juzgado, para que puedan efectuar tu liquidación. Ok, doctorita. Bueno, muy amable y muchísimas gracias. Bien, gracias a ti. ¿Habrá alguna pregunta más? A ver. Bien, queridos estudiantes, creo que no tenemos más preguntas. Nos hemos extendido un poquito con este tema de los alimentos. La próxima clase voy a tratar de avanzar un poco más rápido porque hay aspectos muy importantes que todavía nos faltan tocar, como es la afiliación, como es la ejecución de las actas de conciliación y lo que son las notificaciones. Les agradezco a todos por su participación el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy bien, estimados participantes, de esta manera estamos llegando a la parte final y también agradecemos de sobremanera a la doctora Rocío Alfaro Lareanco por su presencia esta noche con nosotros y por aceptar una vez más nuestra invitación, y como estamos viendo, su ponencia es totalmente siempre exitoso, siempre llevándonos a buen puerto con nuestras preguntas y todos los de los colegas. Muchas gracias, doctora Rocío Alfaro. Será hasta el siguiente martes. Nos vemos el siguiente martes con la segunda parte de nuestro curso. Bueno. Estimados participantes, en breves minutos ya también voy a pasar a explicar con respecto a sus dudas que tengan sobre nuestro curso especializado y también con respecto a las certificaciones.